Avengers! Assemble. El cine de superhéroes ha sido el mayor fenómeno cultural de la última década. Es innegable que la década de los 2010 estará siempre marcada por el desarrollo de multitud de adaptaciones de cómics a la gran pantalla. El inicio de todo lo que estamos viviendo hoy en día llegó en el año 2002, con la trilogía de Spider-Man, de Sam Raimi, quien ya tenía un renombre como director de cine, específicamente con obras del género de terror como Evil Dead. Pero decidió llevar las riendas de este proyecto, adaptando la historia de Peter Parker, un joven adolescente al que le pica una araña radioactiva y adquiere superpoderes. Raimi se acerca a esta obra con un aura de exageración. Las actuaciones parecen más apegadas al teatro. El manejo de la cámara también exagera movimientos o posiciones de personajes para crear un aura de verosimilitud ante una premisa tan sencilla, y, así, dotarla de una personalidad que la diferencie. Esta película tuvo bastante éxito, consiguiendo 2 secuelas y formando esta legendaria trilogía. En 2005, Christopher Nolan nos ofreció Batman Begins, proporcionándonos un acercamiento más realista a lo que significaba ser un superhéroe. La trilogía de Raimi buscaba desapegarse de la realidad. Nolan intenta construir una historia donde todo lo que la rodea parece real, algo que podría ocurrir. Esto lo podemos apreciar con la diferencia que existe entre la fotografía de las 2 películas, así como en la estética de cada una de ellas. 3 años después se estrenaría la secuela de esta película, El Caballero Oscuro. Una obra que marcaría un antes y un después para lo que hoy en día entendemos como el fenómeno de masas que es el cine de superhéroes. Pero en 2008 llegaría también Iron Man. Este es el comienzo del que actualmente conocemos como Universo Cinematográfico de Marvel, o UCM para abreviar. Un fenómeno mundial equiparable a lo que fue en su día Star Wars o muchas otras sagas como El Señor de los Anillos o 50 Sombras de Grey. Desde ese año, Marvel ha dominado por completo el mundo del entretenimiento cinematográfico. Su producción, por parte de Kevin Feige, es un ejemplo de cómo estructurar un proyecto desde sus bases, haciendo que por cada nuevo escalón, o fase, como suelen referirse desde Marvel, aumente la escala de manera exponencial. Particularmente soy fan de Marvel. Desde que tengo uso de razón me han gustado los cómics, por lo que, obviamente, disfrutaba con cada película. Eso no quita que sea capaz de reconocer sus errores, como que se trate de un cine comercial en su máxima potencia, con una fórmula definida que transforma a sus películas en un rediseño entre ellas, o incluso la comedia forzada en muchos momentos. Pero no se puede negar el apabullante éxito que ha logrado Marvel, tanto a nivel de ventas como, en muchas ocasiones, de crítica. Esto es algo que, aunque muchas otras compañías hayan intentado emular, no han sido capaces de conseguir, por lo que no podemos decir que lo de Marvel sea solamente un golpe de suerte. Tras tantos años dominando las taquillas, después de Endgame, Marvel se encontraba con un nuevo paradigma. La saga principal que se inició en 2008 llegaba a su fin, así que se preguntaron, ¿cómo podemos continuar esto? Debido a la creciente aparición de las plataformas de streaming y, por qué no decirlo, de la llegada de Disney Plus, los productores del UCM decidieron apostar por un nuevo formato para ellos. WandaVision es la primera serie producida por Marvel Studios. Sigue creyendo en su filosofía de construir un universo cinematográfico propio y detallado en el que todo esté interconectado, tanto en lo superficial como en sus bases. Desde el comienzo esta ha sido su filosofía, intentando conectar los cabos que dejan en cada película para que los espectadores los puedan reconocer y que así sientan la necesidad de ver todo su contenido, para así poder comprender todo lo que compone este mundo. Puede que la serie siga haciendo esto, pero se atreven a romper la conocidísima fórmula Marvel, presente en todas sus películas para así poder diferenciarse, dejando claro que no solo estamos ante una nueva época para la compañía, sino que también es un nuevo medio. La serie cuenta la vida que llevan Wanda y Visión en Westview, un pueblo en el que todo parece un tanto sospechoso, no solo por la actitud de sus habitantes, sino que también por momentos en los que el espectador sospecha que algo no va bien. WandaVision está inspirada por gran cantidad de comedias de situación americanas. Cada capítulo representa una década, yendo desde los 50 hasta la década de los 2000.
Además, la serie decide utilizar un montaje y efectos especiales acordes a la época que se supone que está retratando en cada episodio, por lo que los recursos técnicos serán los propios de la época de cada capítulo, teniendo como ejemplo las animaciones de stop motion para los 3 primeros capítulos o el uso del morphing en el episodio 5, que retrata la década de los 90 y no siendo hasta 1988 que no aparece esta técnica. Pero su mayor virtud está en su manera de narrar la historia. WandaVision se nos presenta como una sitcom, algo que descoloca por completo a los fanáticos. Al final del primer episodio, podemos ver cómo alguien está observando el capítulo, al igual que nosotros, desde fuera de la pantalla, hasta que llegamos al capítulo 4 y comprendemos lo que ha pasado. Esto crea una especie de metaficción, una ficción dentro de otra, que rompe la cuarta pared, pero a su vez la establece, segmentando así las líneas narrativas en 2. El mundo real del universo cinematográfico de Marvel tendrá un estilo propio, un estilo definido por el formato de la pantalla, por estas barras de aquí, algo que también resalta durante toda la serie, ya que dependiendo de la época en la que se ubique el episodio, el formato irá cambiando en el mundo ficticio, pasando por el 4/3, el 16/9 o al formato panorámico, propio de las producciones cinematográficas actuales. Los 3 primeros episodios abarcan las décadas de los 50, 60 y 70. Estos 3 primeros capítulos los podríamos denominar como introductorios, en los que la trama principal gira en torno a lecciones o moralejas típicas de un capítulo común de una sitcom, donde los personajes terminan aprendiendo una lección de vida para aplicar en ellos mismos. También sirven en parte como una anticipación narrativa de acontecimientos futuros, como pueden ser el Hex o la presencia del grupo SWORD, junto a varios detalles que marcarán esa sensación de ocultismo, de que algo mucho mayor se está ocultando detrás de todo. En este caso, se aleja de esa comedia tan forzada de algunos momentos de las películas de Marvel gracias a la idea de que están en una serie sitcom, por lo que las risas enlatadas y el formato permiten que se haga la comedia sin desencajar con el tono de la serie. ¿Quieres el polo de fresa? Aunque los 2 primeros capítulos son en blanco y negro, hay varios colores que resaltan. En este caso, los únicos son el rojo y en una ocasión el amarillo. El rojo es el color de la muerte, el color característico de Wanda y también el más pregnante en el diseño de Visión, junto al amarillo de su gema. Al final del capítulo 2, cuando la serie pasa de blanco y negro a color, lo primero que aparece con una paleta distinta a la monocroma es la cara de Visión, junto con estos 2 colores. En el episodio 3 ya tenemos claro que está ocurriendo algo con Wanda, que ella tiene el control, no solo por cómo actúan los personajes hacia ella, sino también por cómo parece controlar la situación y lo que ocurre en pantalla. A partir del episodio 4, uno de los más flojos de la temporada, se nos establecerá de manera permanente la trama del mundo de fuera. Este episodio, además de no imitar a ninguna sitcom, sobreexplica hechos que ya hemos podido ver durante el transcurso de los episodios, así como no dejar pensar al espectador, como en este plano, donde parece que literalmente le está marcando qué es lo que se tiene que preguntar sobre la anomalía de Westview. Aunque se rescaten personajes de otras películas del UCM e intenten seguir dándole una forma definida a su mundo, eso no es suficiente. Si debo remarcar lo mejor del capítulo es su inicio, que expande lo que fue la situación del chasquido y nos muestra a personas realmente afectadas por el lapso, lo que realmente marcará una nueva época para el universo Marvel. Esto lo hace 1000 veces mejor que la última de Spider-Man, que obvia gran cantidad de detalles y te lo muestra desde una perspectiva menos realista. En los capítulos del 5 al 7 irán alterando entre la trama dentro del Hex y la de fuera. La trama de dentro sigue un rumbo parecido, solo que Visión comenzará a ser consciente de que está en un engaño de Wanda, pero la parte de fuera me parece que flojea. Mónica Rambeau se echa el protagonismo a sí misma encima, intenta forjar una relación con Wanda inexistente, pero carece de una motivación real para querer salvarla, creando un principio de casualidad, que guía acciones sin motivaciones aparentes que precipitan acontecimientos que no producen ningún efecto y que fragmentan la historia en episodios divergentes. Finalmente, en el episodio 7 se produce el mayor descontrol del poder del Hex, rompiendo varios momentos de la sitcom que intenta imitar y, como cliffhanger del episodio, tenemos el segundo punto de giro, con la revelación de que Agatha era la villana y ha movido los hilos desde el principio. Estos episodios beben de sitcoms más actuales, muchas con las que hemos crecido, como Malcolm in the Middle o Modern Family.
Por último, los 2 capítulos finales de la serie, donde se nos dará respuesta a las preguntas principales que la serie nos ha ido planteando a medida que avanzaba, como por ejemplo, ¿por qué estaban en diferentes sitcoms? ¿Qué es lo que hizo realmente Wanda en la sede de SWORD? ¿Qué llevó a Wanda a crear la anomalía? ¿O por qué Agatha está tan interesada en Wanda? Así como un cierre para la temporada que seguramente no deje indiferente a nadie. En retrospectiva, la serie es buena. Es una apuesta en la que Marvel intenta hacer algo distinto, en la que huye de su tradicional fórmula para darle paso a la fase 4. Sigue teniendo muchos problemas que este universo lleva arrastrando muchos años. Incluso Agatha como villana deja mucho que desear, carece de presencia en la historia y su revelación como la enemiga es solamente un pretexto para hacer ver a Wanda como una heroína otra vez y para que haya una batalla final. Muchos fanáticos la han catalogado como una decepción por no cumplir gran cantidad de teorías de la comunidad. Es verdad que la productora, los actores y los guionistas incendiaron al público con promesas incumplidas, pero realmente esto es culpa del público. Culpa de ser víctimas de un hype desmedido y de no valorar realmente lo que se está ofreciendo con esta nueva entrega del universo cinematográfico de Marvel. Por no valorar que Marvel cambie sus propias piezas, pero aún así siga siendo Marvel.